El timbre sonó con la insistencia de las malas noticias. Una tarde de martes que prometía ser como cualquier otra. Abrí la puerta y el aire se me escapó de los pulmones, denso y pesado, como si anticipara la tormenta. Allí estaba mi hijo, Lucas, con una sonrisa tensa que no le llegaba a los ojos. A su lado, su suegra, Teresa, erguida como una estatua de mármol, con sus maletas a los pies como trofeos de una conquista silenciosa. No necesité palabras para entender que mi mundo, ese pequeño universo que había construido con tanto esmero entre esas 4 paredes, estaba a punto de colapsar. La mirada de suficiencia de Teresa fue el primer golpe, uno que sentí directamente en el alma, anunciando una invasión para la que no tenía defensas, o eso creían ellos. «Mamá, tenemos que hablar», dijo Lucas, evitando mi mirada mientras empujaba las maletas hacia el interior del salón. Su voz, la misma que tantas veces me había llamado en mitad de la noche con fiebre, ahora sonaba distante, metálica. «Teresa se va a quedar a vivir con nosotros por un tiempo y dormirá en tu cuarto». Cada palabra fue un clavo martillado en el ataúd de mi tranquilidad. No hubo un «¿te parece bien?», ni un «¿podríamos arreglarlo?». Fue una orden, una sentencia dictada en mi propia casa, frente a la mujer que siempre me había mirado por encima del hombro. Sentí cómo el suelo se abría bajo mis pies, cómo las paredes se encogían, asfixiándome lentamente en un silencio que gritaba la más profunda de las humillaciones. Teresa, por su parte, no hizo el más mínimo esfuerzo por disimular su triunfo. Paseó su mirada por mi salón, el mismo donde Lucas dio sus primeros pasos, y una mueca de desdén se dibujó en sus labios pintados de un rojo agresivo. Analizó cada foto, cada recuerdo colgado en la pared, como si estuviera tasando el valor de mi vida y encontrándolo insuficiente. Su silencio era más elocuente que cualquier insulto. Era la afirmación de su poder, la confirmación de que yo, en mi propio hogar, me había convertido en una simple pieza de mobiliario antiguo, algo que se puede mover de sitio sin preguntar, algo que estorba. Esa mujer no venía como una invitada, venía a reclamar un territorio que nunca le perteneció. Un nudo ardiente se formó en mi garganta, impidiéndome respirar, impidiéndome gritar todo el dolor y la rabia que me consumían. Busqué en el rostro de Lucas una chispa del niño que crié, del joven al que le dediqué cada uno de mis desvelos, pero solo encontré a un extraño, un hombre cuya ambición, alimentada por su esposa y su suegra, había devorado cualquier rastro de gratitud o de amor filial. Quise preguntarle por qué había hecho yo para merecer semejante desprecio, pero las palabras no salieron. Solo pude quedarme allí, de pie, sintiéndome una extraña en mi propia vida, mientras la procesión de la injusticia desfilaba delante de mis ojos atónitos. «El cuarto de invitados es demasiado pequeño para ella, mamá. Lo sabes», continuó Lucas, con un tono que pretendía ser razonable pero que solo destilaba crueldad. «Tú te las arreglarás bien en el estudio. Además, es temporal, hasta que encontremos algo para ella. Es lo mejor para la familia». ¿Para la familia? ¿Qué familia? La que él había formado, evidentemente. Yo ya no formaba parte de la ecuación principal. Me había convertido en una variable de ajuste, un sacrificio necesario en el altar de su nueva vida. La facilidad con la que me descartaba, con la que disponía de mi espacio y mi paz, me rompió el corazón en 1000 pedazos. Me di cuenta de que para él, yo ya no era su madre, sino un obstáculo conveniente. Mi cuarto no era solo una habitación, era mi refugio, el último bastión de mi intimidad desde que mi esposo, Antonio, nos dejó hace 10 años. Cada rincón guardaba un recuerdo suyo, el lado de la cama en el que dormía, el libro que dejó a medias en la mesita de noche, el olor de su colonia que a veces creía percibir en el armario, la idea de Teresa, esa mujer fría y déspota, durmiendo en mi cama, tocando mis cosas, profanando ese santuario, me revolvía las entrañas. Era una violación, una usurpación que iba más allá de lo físico. Me estaban arrebatando el alma, borrando mi historia para escribir la suya encima, con una caligrafía arrogante y despiadada. Como si mi presencia fuera ya un mero fantasma, Lucas y Teresa comenzaron a hablar de sus planes, allí mismo, en medio del salón. «Podríamos cambiar las cortinas»,
Estas son muy anticuadas, sugirió Teresa con su voz de seda venenosa. Y esa cómoda de madera oscura es horrible. La próxima semana podemos ir a ver muebles nuevos. Lucas asentía, completamente absorto en la visión de su suegra, como un títere obediente. No hubo ni una mirada hacia mí, ni una sola pausa para considerar que yo estaba escuchando cómo planeaban desmantelar mi vida, pieza por pieza. Me sentí invisible, muda, una sombra en mi propia casa, testigo impotente de mi propio destierro. Pero mientras los observaba, mientras el dolor se asentaba en mis huesos como un frío incurable, una pequeña llama comenzó a arder en mi interior. Una chispa de la mujer que fui, de la leona que luchó contra todo para sacar a su hijo adelante. Ellos veían a una anciana frágil, una viuda a la que podían arrinconar sin consecuencias, pero no sabían nada de mí. No sabían lo que Antonio, mi precavido y sabio Antonio, había dejado oculto en el viejo cofre de su despacho. Una verdad guardada bajo llave que ellos, en su arrogancia, jamás podrían imaginar. Dejé que creyeran que habían ganado. Dejé que se acomodaran en su victoria, porque en ese preciso instante supe que esto no era un final, sino el principio de su lección. Y yo, Rosa Meino, sería la maestra. Mi nombre es Rosa Meino. Tengo 68 años y un corazón que ha aprendido a latir al ritmo de la ausencia. Hace ya 10 años que mi Antonio se fue, dejándome con un silencio por compañía y una pensión modesta que se estira para cubrir los gastos y los pequeños caprichos de una vida sin lujos. Vivo en esta casa, la misma que compramos con nuestros primeros ahorros, un nido cuyas paredes han absorbido más de 40 años de risas, llantos y sueños. Cada baldosa, cada grieta en el techo, es un mapa de mi existencia. Este no es solo un inmueble, es el último pedazo tangible de la vida que construí, y ahora se ha convertido en un campo de batalla, donde se libra una guerra silenciosa por mi dignidad. Desde que enviudé, mi mundo, que antes era un universo compartido, se encogió hasta tener un único centro. Lucas, mi hijo, se convirtió en mi sol, y yo tontamente me convertí en un planeta que giraba a su alrededor, buscando su luz y su calor para sobrevivir. Toda mi energía, todo mi amor, que antes se dividía, fue a parar a él de una forma tan absoluta que terminé por desdibujarme a mí misma. Esta devoción, que yo creía la más pura expresión del amor de una madre, se transformó con el tiempo en una dependencia emocional, una cadena invisible que yo misma forjé y le entregué, permitiéndole así tener el poder de arrastrarme hacia donde su voluntad dictara, sin oponer resistencia. Mi rutina es sencilla, casi monástica, marcada por el sol y las estaciones de mi pequeño jardín. Cada mañana, al alba, salgo al patio trasero y hundo las manos en la tierra. Es mi terapia, mi confesionario. Hablo con mis rosales, les cuento mis penas, y ellos me responden con sus colores y su perfume. Cuidar de esas plantas, verlas florecer a pesar de las plagas y el mal tiempo, me recordaba la resiliencia que yo misma creía tener. Era un ciclo de vida que me daba paz, un pequeño reino donde yo seguía siendo la soberana, un orden natural que contrastaba violentamente con el caos y el desprecio que ahora se habían instalado en el salón de mi casa, marchitando todo a su paso. Esta casa respira mis costumbres, huele a café recién hecho por las mañanas y al guiso de lentejas que le preparo a Lucas, aunque últimamente coma más fuera que aquí. El viejo reloj de pie en 1900, el pasillo, herencia del abuelo de Antonio, marca las horas con una lentitud solemne, como si midiera el peso de mi soledad. Por las tardes, me siento en mi mecedora, la que está junto a la ventana, y veo la vida pasar. Durante años, ese ritual era una dulce espera, aguardando el sonido de las llaves de mi hijo en la cerradura. Ahora, la espera se ha vuelto amarga, teñida de incertidumbre y de un miedo sordo a la siguiente afrenta, al siguiente gesto que me recuerde que ya no soy más que un estorbo. Siempre he sido de naturaleza pacífica, una mujer que prefiere tragar saliva y guardar silencio antes que iniciar una discusión. Mi madre decía que tenía el alma de paloma, no de halcón. Durante toda mi vida, creí que la verdadera fortaleza residía en la capacidad de aguantar, de perdonar
de poner la otra mejilla. Resistir los golpes sin derrumbarme era mi forma de victoria. Sin embargo, ante esta humillación tan calculada, tan cruel, me pregunto si mi resiliencia no fue interpretada como debilidad, si mi silencio no fue el permiso que otros necesitaban para subir el volumen de su desprecio, seguros de que mi voz nunca se alzaría por encima de la suya. Quizás, sin darme cuenta, les enseñé a no respetarme. La soledad se ha vuelto una compañera constante, sobre todo desde que Lucas se casó con Sofía. Antes, mi hijo llenaba los espacios vacíos con sus historias del trabajo, sus planes, sus risas. Ahora, el silencio grita en cada habitación. Intento mantener el vínculo. Llamo para saber cómo está, pero sus respuestas son cortas, apresuradas. Estoy ocupado, mamá. Luego te llamo. Una promesa que casi nunca cumple. Mis invitaciones a cenar los domingos, una tradición sagrada cuando Antonio vivía, son rechazadas con excusas cada vez más transparentes. Siento que me he convertido en una obligación en su agenda, una cita que se pospone indefinidamente, con la esperanza de que, quizás, se cancele sola. A pesar de este manto de tristeza, hay algo dentro de mí que se niega a extinguirse. Recuerdo las palabras de Antonio, dichas una noche mientras mirábamos las estrellas desde el patio. Eres como el agua mansa, mi rosa, silenciosa, tranquila en la superficie, pero con una fuerza por debajo que podría arrastrarlo todo. En su momento sonreí, sin entender del todo la profundidad de su metáfora, pero ahora esas palabras regresan a mí como un eco, como un secreto olvidado sobre mí misma. Quizás él vio una fortaleza en mí que yo misma he ignorado durante demasiado tiempo. Una corriente subterránea de dignidad que ha estado esperando el momento adecuado para crecer y desbordarse. Si me mirara en un espejo, vería el reflejo de la edad, arrugas que surcan mi piel como ríos secos, manos manchadas por el sol y el trabajo en el jardín, el pelo plateado que me negué a teñir como un acto de aceptación. Pero si se mira más de cerca, en mis ojos se puede encontrar algo más. Detrás de la melancolía de una viuda y de la decepción de una madre, persiste una chispa. Es la llama de una superviviente, de una mujer que crió a un hijo sola con el sudor de su frente, que enfrentó la pérdida y la escasez sin doblegarse. Mi cuerpo puede parecer frágil, pero está construido con el acero de la perseverancia. Nunca consideré mis esfuerzos como sacrificios. Vender las pocas joyas de mi madre para pagarle a Lucas ese curso de inglés, tomar turnos dobles limpiando oficinas para que no le faltara nada en la universidad. Para mí, eran simplemente las acciones naturales del amor. Un amor que creía incondicional y que esperaba, no una devolución, pero sí un mínimo de gratitud. Ver ahora cómo todo ese esfuerzo es pisoteado, cómo se da por sentado, me obliga a hacer un inventario doloroso. ¿Di tanto de mí que me quedé vacía a sus ojos? Mi amor sin límites se convirtió en un cheque en blanco que ellos ahora usan para pagarse sus caprichos a costa de mi paz. Miro mi reflejo en la pantalla apagada del televisor y veo a una mujer que parece a punto de romperse. El dolor es una máscara que deforma mis facciones, pero por dentro siento un cambio, una cristalización. El corazón, aunque roto en 1000 pedazos, comienza a rearmarse, pero esta vez con bordes afilados, con una dureza que no conocía. La decisión se asienta en mi alma, fría y clara como el hielo. Ellos confundieron mi bondad con estupidez, mi paciencia con pasividad. Han cometido un error de cálculo monumental, y yo me encargaré de que la lección que aprendan sea tan grande como la herida que me han infligido. ¿Alguna vez te has sentido invisible en tu propia casa? ¿Como si tus sentimientos y tus recuerdos no valieran nada? Me duele el alma, y me encantaría saber si alguien más ha pasado por algo parecido. Cuéntamelo en los comentarios. Mi familia es un árbol con pocas ramas, pero que solían ser fuertes. En el centro de todo, siempre estuvo Lucas, mi único hijo, el fruto de un amor inmenso, y la única razón de mi existir tras la muerte de Antonio. Con sus 35 años, es el vivo retrato de su padre, o al menos lo era. Ahora, su universo ha sido colonizado por otras 2 figuras, su esposa, Sofía, y la madre de esta, Teresa.
Ellas no se integraron en nuestra pequeña constelación familiar, sino que la invadieron, alterando su órbita y empujándome a mí, la estrella que le dio vida, hacia la más fría y oscura de las periferias. Ya no somos una familia que suma, sino una que resta, y la pieza que han decidido restar, la que ya no encaja en su ecuación de estatus y apariencias, soy yo. El principal arquitecto de mi dolor, aunque me cueste admitirlo, es mi propio hijo. Lucas es un hombre que ha logrado el éxito profesional que tanto anhelé para él, un ingeniero respetado en una gran empresa. Pero, en su ascenso, ha dejado atrás los valores que con tanto esmero le inculqué. Se ha vuelto un hombre hambriento de aprobación, cuya brújula moral ahora apunta siempre hacia el norte del dinero y el prestigio social. Su mayor motivación es la de pertenecer a ese mundo de lujos que Sofía y Teresa le han presentado. Un mundo en el que una madre como yo, con las manos ásperas y el hablar sencillo, es una reliquia vergonzosa que debe ser escondida en el desván. Teresa es la verdadera estratega detrás de esta conquista. Es una mujer cuya columna vertebral parece estar hecha de arrogancia. Viuda de un empresario adinerado, vive con la convicción de que el valor de una persona se mide por la marca de su ropa y los ceros en su cuenta bancaria. Desde que conoció a Lucas, vio en él una arcilla moldeable, un vehículo para mantener el estatus que temía perder. Hacia mí, su desprecio nunca ha sido sutil. Siempre ha salpicado nuestras conversaciones con comentarios venenosos, disfrazados de consejos, criticando mi casa, mi forma de vestir, mi vida entera, dejando claro que, en su opinión, yo era el lastre que impedía a mi hijo volar más alto. Sofía, mi nuera, es el eco de su madre. Quizás no posee la misma crueldad frontal, pero su pasividad es igualmente dañina. Criada para ser la esposa perfecta de un hombre exitoso, ve en mí un recordatorio del origen humilde que Lucas y ella intentan borrar con tanto afán. Es ella quien filtra mis llamadas, quien siempre tiene una excusa para que no nos veamos, quien apoya cada decisión que aleja a Lucas de mí. No se opone a las humillaciones de su madre. Por el contrario, las valida con su silencio cómplice. Juntas, madre e hija, han tejido una red de manipulación alrededor de mi hijo, convenciéndole de que el amor y la lealtad familiar son conceptos anticuados que no cotizan en la bolsa de sus ambiciones. A veces, para no volverme loca, cierro los ojos y me refugio en el pasado, en los tiempos en que la palabra hijo era sinónimo de alegría. Recuerdo a un Lucas adolescente que llegaba del instituto y, antes de soltar la mochila, corría a la cocina para contarme su día mientras yo preparaba la merienda. Recuerdo sus abrazos, sinceros y fuertes, su confianza ciega en mis consejos. Los domingos eran sagrados, días de paella y de largas sobremesas en el patio, donde sus risas se mezclaban con las de su padre. Él era mi confidente, mi compañero, el ancla que me mantuvo a flote en el mar de la viudez. ¿En qué momento se rompió esa conexión? ¿Cuándo dejé de ser su puerto seguro para convertirme en un peso muerto? El cambio fue gradual, una erosión lenta que al principio achaqué a las exigencias de su nueva vida. Pero el primer gran quiebre ocurrió durante la cena en que nos presentó, oficialmente, a la familia de Sofía. Tuvo lugar en un restaurante carísimo, de esos con más cubiertos que platos. Me sentí como un gorrión en un nido de pavos reales. Teresa y sus amigas me analizaron de arriba abajo, y mis manos de trabajadora, mi vestido sencillo que guardaba para las grandes ocasiones, se convirtieron en el centro de sus miradas críticas. Lucas, en lugar de defenderme o de hacerme sentir incluida, se mostró visiblemente incómodo, avergonzado. Esa noche, por primera vez, me miró no con los ojos de un hijo, sino con los de un extraño. Después de la boda, el abismo se hizo insalvable. Las visitas se espaciaron hasta convertirse en eventos excepcionales. Las excusas para no venir se volvieron cada vez más elaboradas y menos creíbles. Recuerdo con especial dolor el día de mi 65 cumpleaños. Esperé todo el día su llamada, con una tarta que había horneado para nosotros dos. Llamó al filo de la medianoche, con la voz alterada por el alcohol, para decirme que lo había olvidado por completo, porque tenía una cena de negocios imposible de cancelar,
con sus suegros. Su disculpa fue tan vacía, tan carente de remordimiento, que sentí como si me hubieran apuñalado con un cuchillo de hielo. Ese día comprendí que ya lo había perdido. Así, la decisión de instalar a Teresa en mi dormitorio no fue un acto impulsivo, sino el último eslabón de una larga cadena de desprecios. Fue la consecuencia lógica de años permitiendo que mi amor fuera devaluado, que mi presencia fuera considerada una opción y no una prioridad. Lucas no se transformó en este monstruo de ingratitud de la noche a la mañana. Fue un proceso de deshumanización lento y constante, orquestado por dos mujeres que le enseñaron a cambiar el amor incondicional por el interés social. Y yo, cegada por un afecto que no admitía defectos, no vi que al darle todo sin pedir nada, le estaba dando también el permiso para, finalmente, no dejarme nada. Cuando te conviertes en madre, nadie te advierte que tu corazón dejará de latirte en el pecho para empezar a latir en el cuerpo de otra persona. Cada uno de mis esfuerzos por Lucas nunca los sentí como un sacrificio, sino como una extensión de mi propio ser, el combustible natural que mi amor producía para impulsar sus sueños. Renunciar a mis anhelos, a mis comodidades, era tan instintivo como respirar. Sin embargo, al mirar atrás desde este presente gris y despojado, veo la letra pequeña de ese contrato de amor incondicional. Mi entrega total no garantizaba, en absoluto, una cláusula de gratitud o de respeto. Le di todo, asumiendo que el amor era suficiente, sin pensar que para algunos, lo que se da gratis, con el tiempo, pierde todo su valor. La muerte de Antonio nos dejó en una situación precaria. La pensión apenas cubría la hipoteca y las facturas, y la universidad de Lucas era una montaña que no podíamos permitirnos escalar. Así, con el luto todavía fresco en el alma, empecé a trabajar como cuidadora de ancianos. Mi primera paciente fue la señora Elvira, una mujer postrada en cama, con la mirada perdida en los recuerdos. Pasaba mis días bañándola, dándole de comer, escuchando sus historias repetidas una y otra vez. Era un trabajo emocionalmente agotador, cuidar de una vida que se apagaba mientras la mía propia se sentía rota. Pero cada noche, al recibir mi paga, pensaba en los libros de Lucas, en su matrícula, y el agotamiento se transformaba en un propósito. Pero con eso no bastaba. La carrera de ingeniería era cara, llena de gastos imprevistos, así que tomé un segundo empleo, limpiando oficinas durante la noche. Recuerdo el eco de mis pasos en los pasillos vacíos, el olor penetrante a desinfectante que se me impregnaba en la ropa y en la piel. Era un mundo silencioso y solitario, habitado solo por el zumbido de las computadoras y el reflejo de mi propio cansancio en los cristales de las ventanas. Llegaba a casa de madrugada, moviéndome como una sombra para no despertar a Lucas, y me derrumbaba en la cama por 3 o 4 horas antes de que sonara el despertador para ir a casa de la señora Elvira. Mi vida se convirtió en un ciclo de trabajo y agotamiento, todo por él. Uno de los momentos más duros fue cuando tuve que vender el coche de Antonio. Era un sedán viejo, pero estaba lleno de nuestras memorias. Viajes a la playa, visitas a los abuelos, la primera vez que Lucas lo condujo tras sacar su licencia. Era nuestro último gran recuerdo familiar en movimiento. Venderlo se sintió como una amputación, como desprenderme de otro trozo de mi marido. Recuerdo la sensación fría de las llaves en mi mano antes de entregárselas al comprador, un hombre que no veía más que chapa y motor. Contuve las lágrimas, me tragué el dolor y apreté el cheque contra mi pecho. Ese papel arrugado significaba que Lucas podría pagar el siguiente semestre sin agobios. Fue un trueque justo, me dije, un recuerdo por un futuro. Y luego estuvo la joya, el único objeto de valor que poseía, un pequeño relicario de oro que había pertenecido a mi abuela, con una minúscula foto de mis padres en su interior. Lucas había sido aceptado en un programa de intercambio en el extranjero, una oportunidad que le abriría todas las puertas, pero que costaba un dineral. Sin dudarlo, fui a una casa de empeños. El joyero lo pesó en su mano con una frialdad profesional, ofreciéndome una cantidad que me pareció ridícula para el valor sentimental que tenía. Pero acepté. Mientras firmaba el recibo, no pensé en la herencia, perdida, sino en la imagen de mi hijo conociendo el mundo, creciendo, triunfando.
Cambié mi pasado por su porvenir, y en ese momento me pareció el negocio más rentable de mi vida. Lucas no era ajeno a todo esto. Veía mis ojeras, mis manos enrojecidas por los productos de limpieza, el cansancio perpetuo en mi rostro. En sus momentos de ternura, me tomaba las manos y me decía: «Cuando sea un gran ingeniero, no tendrás que volver a trabajar, mamá. Vivirás como una reina, te lo prometo. Te compraré una casa con un jardín enorme». Yo sonreía, y sus promesas eran el bálsamo que aliviaba todas mis fatigas. Qué irónico y cruel suena ahora el eco de esas palabras. La reina ha sido desterrada a la habitación más pequeña de su propio castillo, mientras otros deciden el destino de su reino. Sus promesas se han convertido en cenizas en la boca del recuerdo. Más allá de los grandes gestos, mi vida fue una sinfonía de pequeñas renuncias diarias. Era el vestido nuevo que nunca me compraba para que él pudiera tener zapatillas de marca. Era el filete que ponía en su plato mientras yo me conformaba con un huevo frito. Era remendar mis viejos zapatos una y otra vez, con la excusa de que eran más cómodos, para poder pagarle las clases particulares de matemáticas. Cada día, durante años, me hice un poco más pequeña, un poco más invisible, para que su figura pudiera crecer y brillar sin sombras. Construí su pedestal con los ladrillos de mis propias necesidades desatendidas, creyendo que ese era el deber sagrado de una madre, y mis esfuerzos dieron su fruto. El día de su graduación, cuando lo vi en el escenario recogiendo su diploma, con esa toga y ese birrete, sentí un orgullo que casi me hace estallar el pecho. Era mi victoria. Cada noche sin dormir, cada gota de sudor, había valido la pena. Cuando consiguió su primer gran contrato en la empresa donde conocería a Sofía, sentí que mi misión en la vida estaba cumplida. Le había dado las alas que necesitaba para volar, las herramientas para construir su propio futuro. Yo había hecho mi parte. Ingenua de mí, pensé que en los cimientos de ese futuro que yo había construido para él, siempre habría un lugar de honor para mí. Ahora veo con una claridad dolorosa el contraste. La imagen de mí misma, llegando a casa con los huesos molidos tras 14 horas de trabajo, se superpone con la de Lucas, elegante en su traje de diseño, hablando de inversiones y viajes de fin de semana. Nunca sentí envidia, solo una profunda satisfacción, maternal, pero esa satisfacción me cegó. No vi que mientras yo le entregaba mi vida en pequeñas cuotas de sacrificio, él aprendía a aceptarlo sin cuestionarlo, a darlo por sentado. El agradecimiento se fue diluyendo con cada nuevo éxito, hasta que se evaporó por completo, dejando solo el residuo de la costumbre y, finalmente, del desdén. Por eso, esta humillación duele tanto. No me han quitado solo un cuarto con una cama cómoda, me han arrebatado el símbolo de todo lo que represento. Esa habitación era mi descanso ganado a pulso, mi trinchera de paz después de la batalla de la vida. Al dársela a Teresa, han invalidado cada uno de mis sacrificios, han escupido sobre la historia de mis manos y de mi espalda encorvada. Han declarado, con sus actos, que todo lo que hice no tiene valor, y esa es una afrenta que va más allá del amor o el desamor. Es una cuestión de justicia elemental, y las deudas, tarde o temprano, deben ser saldadas. Desterrada a lo que antes era el pequeño despacho de Antonio, rodeada de cajas y de los muebles que no quisieron en el resto de la casa, me sentí como una prisionera en mi propio hogar. Las noches eran las más largas. El silencio de la casa amplificaba el sonido de mi corazón roto. En una de esas madrugadas de insomnio, mientras buscaba una manta vieja en el fondo de un armario, mis ojos se toparon con él, el viejo cofre de seguridad de mi marido, escondido bajo su escritorio. Era una caja de acero pesada y anticuada, que llevaba años sin abrirse, un monolito de un pasado que yo había considerado sellado. Antonio siempre fue un hombre de secretos, no por malicia, sino por una prudencia que rayaba en la paranoia. Mi Antonio no era un hombre de grandes fortunas, pero sí de una mente increíblemente ordenada y previsora. Odiaba los bancos, desconfiaba del gobierno y siempre decía que el verdadero patrimonio debía ser como un submarino, invisible en la superficie pero poderoso en las profundidades. En esta vida, Rosa, nunca pongas todos tus huevos en la misma cesta.
y menos si la cesta lleva tu nombre bien grande, me aconsejaba, mientras yo asentía sin comprender del todo la complejidad de sus estructuras fiscales. Él había vivido épocas de crisis y aprendió a proteger lo suyo con uñas y dientes. Yo, en mi simpleza, solo veía un marido un tanto excéntrico, sin saber que su manía por la discreción sería mi futura tabla de salvación. El cofre era su obra maestra de la cautela. Recuerdo que me enseñó la combinación una sola vez, una semana antes de su último ingreso en el hospital. Apréndetela de memoria, Rosa. No la anotes en ningún sitio. Es la llave de tu tranquilidad, me dijo con una seriedad que me heló la sangre. Hizo que la repitiera en voz alta, una y otra vez, hasta que los números se grabaron a fuego en mi mente. En aquel momento, abrumada por el miedo a perderlo, no le di la importancia que merecía. Creí que se refería a los papeles del seguro de vida, a 4 ahorros que guardaría allí. Nunca imaginé que lo que custodiaba esa puerta de acero no era solo dinero, sino el poder absoluto sobre mi propio destino. Así que esa noche, con el corazón martillándome en el pecho, me arrodillé frente al cofre. Mis dedos, torpes y temblorosos, buscaron a tientas el dial. Giré la rueda, escuchando el suave chasquido de los engranajes internos, un sonido que parecía despertar a los fantasmas del pasado. Cada número de la combinación era un paso más hacia una verdad que intuía, pero no conocía. Sentía una mezcla de miedo y una extraña euforia, como si estuviera a punto de cometer un acto prohibido. Era el primer acto de una rebelión silenciosa, un plan que empezaba a tomar forma en la oscuridad, alimentado por el eco de las humillaciones sufridas. La puerta de metal finalmente cedió con un pesado quejido. El interior no contenía fajos de billetes ni joyas deslumbrantes, como habría fantaseado cualquiera. Estaba lleno de carpetas de cartón, perfectamente ordenadas y etiquetadas con la caligrafía pulcra y angulosa de Antonio. Mis ojos buscaron algo familiar, pero solo encontraron nombres que no me decían nada. Saqué una de las carpetas más abultadas, en cuya portada se leía Estatutos y Actas. Inversiones El Roble S.A. El nombre me sonaba vagamente, como algo que mi marido mencionó de pasada alguna vez. La abrí con una curiosidad que empezaba a teñirse de esperanza. No sabía qué buscaba, pero sentía que entre esos papeles polvorientos se encontraba el arma que necesitaba para mi defensa. Fui pasando las hojas, una tras otra. Eran documentos legales, densos y llenos de una jerga que apenas comprendía. Actas constitutivas, registros de propiedad, balances de cuentas. Pero poco a poco, como un rompecabezas que se arma lentamente, la verdad comenzó a emerger. Esta casa, mi hogar durante más de 40 años, el lugar donde crié a mi hijo, legalmente no era mía ni de Antonio. Pertenecía a esa empresa, Inversiones El Roble S.A. Y entonces, en la última página del acta de Minutitions, la junta de accionistas, vi nuestros nombres. Antonio, como socio fundador, y yo, Rosa Meino, como socia mayoritaria y administradora única tras el fallecimiento del primero. El aire se me cortó. Ellos no sabían nada. Vivían bajo mi techo, pero la dueña, la única con poder para decidir sobre él, era yo. La primera semana fue una lenta tortura de pequeñas usurpaciones. Teresa, con la sutileza de un elefante en una cristalería, asumió el rol de señora de la casa. Mi cocina, mi territorio sagrado, se convirtió en su panel de críticas. Querida, el estofado necesita más tiempo. En mis tiempos aprendíamos a cocinar a fuego lento, con paciencia, decía delante de Lucas, mientras probaba mi comida con una mueca de disgusto. Mi hijo, mi defensor de antaño, permanecía en silencio, con la mirada fija en su plato, como si las palabras de su suegra fueran un murmullo de fondo sin importancia. Cada comida se convirtió en un examen que yo, por supuesto, siempre suspendía, y el silencio de Lucas era la peor calificación de todas. Confinada en el pequeño despacho, mi antiguo mundo se redujo a 4 paredes. Un día, al ir a usar el baño principal, noté que mis cosas habían desaparecido del estante. Mi crema de manos, mi frasco de colonia de lavanda, y lo que más me dolió, el viejo peine de Carey de Antonio, al que le faltaban varias púas, pero que yo conservaba como un tesoro.
Los encontré más tarde en el fondo del cubo de la basura. Cuando le pregunté a Teresa, me respondió con una naturalidad pasmosa. «Ay, Rosa, disculpa. Pensé que era basura. Se veían tan viejos y gastados que creí que te haría un favor al tirarlos. No fue un error, fue un mensaje. Tus recuerdos, tus afectos, son basura». El fin de semana, Lucas decidió llevarnos a comer a un restaurante. Eligió un lugar sencillo, de los que a mí me gustaban, con manteles de cuadros y comida casera. Teresa no tardó en empezar su espectáculo. Se quejó en voz alta del ruido, de la lentitud del camarero, y devolvió su plato a la cocina argumentando que la carne estaba seca. «Lucas, hijo, entiendo que quieras complacer a tu madre, pero estos sitios no tienen ninguna clase. Uno debe cuidar su imagen», dijo con una voz lo suficientemente alta para que la escucharan las mesas de alrededor. Sentí cómo el color se me subía a las mejillas, una vergüenza ajena y propia. Lucas, en lugar de ponerla en su sitio, simplemente sonrió con tensión y cambió de tema. La invasión de mi espacio personal continuó sin tregua. Una tarde, al volver de hacer la compra, encontré a 2 hombres sacando de mi antiguo dormitorio mi butaca favorita, esa de orejas gastadas, donde Antonio se sentaba a leer el periódico. La vi tirada en una esquina del patio, cubierta con un plástico como si fuera un cadáver. Teresa salió a recibirme, radiante. Decidí que la habitación necesita un aire más moderno. Ese trasto viejo no encajaba para nada, anunció, como si me estuviera haciendo el mayor de los favores. Ver la butaca allí, abandonada a la intemperie, fue como ver un pedazo de mi matrimonio, de mi historia, tratado como un escombro. Cuando por fin reuní el valor para hablar con Lucas, para suplicarle un poco de consideración, me encontré con un muro de incomprensión. En lugar de escucharme, me acusó de ser yo el problema. «Mamá, estás siendo muy egoísta. Teresa lo está pasando mal. Ha tenido que dejar su casa. Y tú no haces ningún esfuerzo por hacerla sentir bienvenida», me dijo, con un tono de decepción que me partió el alma. Sus palabras eran un veneno que invertía la realidad, pintándome a mí como la villana de una historia en la que yo era la única víctima. Me estaba pidiendo que me disculpara por el dolor que ellos me estaban causando. La manipulación era tan perfecta que por un segundo llegué a dudar de mí misma. El asalto siguiente fue económico. Yo siempre había administrado el dinero de las compras con la pensión y una pequeña ayuda que Lucas me daba cada mes. Esa rutina también se rompió. «Para que no te cargues con más cosas, mamá. Le daré el dinero a Teresa y que ella se organice. Tiene más experiencia con estas cosas», me comunicó Lucas, como si fuera una decisión de negocios. El resultado fue inmediato. La despensa se llenó de productos gourmet, quesos importados y vinos caros que solo ellos 2 consumían, mientras que los alimentos básicos que yo usaba comenzaron a escasear. Me habían quitado hasta el control sobre mi propia alimentación, racionando mi existencia. Un sábado por la noche, Lucas y Sofía invitaron a unos amigos a tomar algo en casa. Me pidieron que preparara unos aperitivos y luego, discretamente, que me retirara. Mientras servía las bebidas, Sofía me presentó al grupo con una sonrisa radiante. «Esta es Rosa, la mamá de Lucas. Es un sol. Siempre nos está ayudando en casa». La frase tan casual, tan aparentemente inofensiva, me cayó como una losa. En un instante me habían degradado de matriarca a empleada doméstica a los ojos de sus amigos. Era una forma sutil y elegante de borrar mi identidad, de redefinir mi rol en mi propia casa para que encajara en su narrativa de pareja exitosa. Teresa, por su parte, inició una campaña de guerra psicológica, pequeños actos de sabotaje cotidiano diseñados para desestabilizarme. Mis gafas de leer desaparecían de la mesita de noche y aparecían 2 días después en el estante de las especias. Las llaves del patio, que siempre colgaban de un clavo junto a la puerta, terminaban dentro de una maceta. Cada vez que esto ocurría, ella me miraba con una falsa preocupación. «Rosa, estás tan distraída últimamente. A tu edad, deberías cuidarte la memoria». Era su manera de insinuar que estaba perdiendo la cabeza. Un goteo constante de veneno que buscaba erosionar mi confianza y mi cordura. Poco después, Lucas me abordó con un nuevo proyecto: optimizar el espacio.
Su idea era vaciar el garaje para instalar un gimnasio en casa. El garaje era el santuario de Antonio, el lugar donde guardaba sus herramientas, sus aparejos de pesca, cajas llenas de recuerdos de toda una vida. Mi hijo se refirió a todo aquello como trastos viejos que solo acumulan polvo. Hablaba de liquidar el legado de su padre con la misma frialdad con la que se habla de tirar escombros. No había ni un atisbo de valor sentimental en sus palabras, solo el deseo práctico de crear más espacio para su propio ego. Cada plan que proponía implicaba borrar una parte más de mi historia. Durante aquella reunión con sus amigos, la humillación pública se refinó. Una de las invitadas, una chica amable, probó una de mis empanadillas y me preguntó por la receta. Antes de que pudiera abrir la boca, Teresa intervino con una risa condescendiente. «Ay, querida, no la molestes con eso. La cocina de Rosa es muy... ¿cómo decirlo? Muy tradicional, muy de pueblo, nada sofisticado». El silencio que se hizo en la sala fue denso e incómodo. Todos entendieron la malicia detrás de sus palabras. Me sentí expuesta, ridiculizada, y vi en los ojos de mi hijo, una vez más, esa vergonzosa incomodidad, pero ninguna intención de defenderme. En privado, la presión de Teresa se volvió más directa. Encontraba momentos en los que estábamos solas para lanzarme sus dardos. «¿Sabes, Rosa? Lucas se preocupa mucho por ti. Dice que con tu pensión apenas te llega. Es una carga terrible para él tener que mantener a tanta gente. Menos mal que es un hombre tan bueno y generoso», me decía, mientras removía su té con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Su objetivo era claro: hacerme sentir como un parásito, una carga económica, para que fuera yo misma quien decidiera marcharse. Quería que mi exilio pareciera una decisión propia, una renuncia voluntaria. Mientras tanto, Lucas vivía en una burbuja de entusiasmo materialista. Estaba ciego y sordo a mi sufrimiento, completamente absorto en los planes de renovación. Una noche, se sentó a mi lado con un catálogo de muebles de diseño. «Mira, mamá, ¿qué te parece este sofá para el salón? ¿Y esta lámpara de pie?». Me pedía opinión, pero era una farsa. No le interesaba mi respuesta. Sus ojos brillaban con una codicia que yo nunca le había visto. Una fascinación por los objetos que había reemplazado por completo su afecto por las personas, especialmente por la persona que le había dado la vida. Se había convertido en un extraño que hablaba un idioma que yo no entendía. Intenté una última vez llegar a su corazón. Le hablé de la butaca, de lo que significaba para mí, de los recuerdos de su padre. Le supliqué que la devolviera al interior de la casa, aunque fuera en un rincón. Él suspiró, visiblemente irritado por mi insistencia. «Mamá, por favor, supéralo. Es solo un sillón. Estaba viejo y olía a humedad. No puedes vivir anclada en el pasado. La vida sigue. Tenemos que modernizarnos». Me espetó con una dureza que me dejó sin aire. No era solo la butaca, era él, diciéndome que mis sentimientos, mis recuerdos y mi pasado no valían nada, que yo misma era un objeto viejo y anticuado, que se negaba a desaparecer. El golpe de gracia, el que finalmente quebró algo dentro de mí, llegó una noche durante la cena. La única foto grande que conservaba de mi boda con Antonio estaba enmarcada en plata sobre una mesita auxiliar del comedor. En un gesto supuestamente torpe, Teresa tropezó cerca de la mesa y derramó su copa de vino tinto sobre la fotografía. El líquido rojo oscuro se escurrió por el cristal, manchando el rostro sonriente de mi marido como si fuera sangre. Su «¡Ay, qué torpe soy! Perdóname», sonó hueco, falso. Pero lo que me destrozó fue ver a Lucas correr a consolarla a ella, a asegurarle que no pasaba nada, que era un simple accidente, sin dirigir ni una sola mirada a la imagen profanada de su padre. En ese momento, supe que el hijo que yo había criado ya no existía. Aquella noche, mientras Lucas consolaba a Teresa por su accidente, yo me quedé mirando la fotografía manchada. La mancha roja sobre el rostro sonriente de Antonio no parecía vino, parecía una herida abierta, un estigma que sangraba sobre nuestro recuerdo más feliz. Y en ese preciso instante, algo dentro de mí, que había estado suplicando, llorando y esperando durante semanas, se secó por completo. No fue una explosión de rabia, no sentí el calor de la ira, fue todo lo contrario. Un frío glacial se instaló en mi pecho,
Una calma lúcida y aterradora que congeló mis lágrimas para siempre. Comprendí que había estado llamando a una puerta, donde no solo no había nadie, sino que habían tapiado la entrada desde dentro. La esperanza de recuperar a mi hijo murió esa noche, y en su lugar nació una estratega. Sin decir una palabra, recogí el marco de la mesita. Mis movimientos eran lentos, deliberados. Fui a la cocina, tomé un paño suave, y con una paciencia infinita, comencé a limpiar el cristal, cuidando de que ni una gota de vino se filtrara hacia la foto. Lucas y Teresa me observaban desde el comedor, desconcertados por mi silencio. Esperaban un arrebato, gritos, un llanto desconsolado, que les permitiera, una vez más, tildarme de histérica y sentimental. Pero mi serenidad los desarmó. No sabían que mi silencio no era de sumisión, sino de concentración. Estaba limpiando la última mancha de deshonra de mi matrimonio, mientras en mi mente afilaba las armas para la batalla que estaba a punto de empezar. Mientras mis manos trabajaban en el exterior, mi alma lo hacía en el interior. Estaba cortando, con el filo de esa última y definitiva humillación, el cordón umbilical que aún me unía a la esperanza de su amor. Entendí que pedirle a Lucas que me quisiera, que me respetara, era como pedirle a una pared que me devolviera el eco. Era un esfuerzo inútil que solo servía para degradarme más. Mi objetivo ya no era que entendieran mi dolor. Eso era imposible para ellos. Mi nuevo objetivo era mucho más simple y mucho más contundente. Que entendieran las consecuencias de sus actos. Acepté con una tristeza profunda y serena que el niño que crié se había perdido para siempre en el laberinto de la ambición de otro. Con cada pasada del paño, una idea se hacía más nítida en mi mente. Las carpetas, el cofre, inversiones, el Roble S.A. El nombre de esa empresa desconocida resonaba en mi cabeza, ya no como un misterio, sino como una promesa. La frase de Antonio, la llave de tu tranquilidad, adquirió de pronto su verdadero significado. Él no me había dejado una herencia para vivir en paz. Me había dejado un arsenal para defenderme en la guerra. La tranquilidad no era un estado de ánimo, era una posición de poder. El poder de decidir, de actuar, de poner límites. El poder de recordarles a todos quién era la verdadera y única dueña de los cimientos sobre los que tan arrogantemente estaban bailando. A la mañana siguiente me levanté antes que nadie, cuando la casa aún estaba sumida en la penumbra. Mis pasos no vacilaron. Fui directa a la vieja agenda de teléfonos de Antonio, esa con las tapas de cuero gastado. Mis dedos recorrieron las páginas amarillentas hasta que encontraron el nombre que buscaba. Monteiro Javier, abogado. Recordaba al doctor Monteiro del funeral de mi marido, un hombre de mirada honesta y apretón de manos firme que me había dicho: Rosa, para lo que necesites, a la hora que sea. Durante 10 años no había necesitado nada, pero esa mañana lo necesitaba todo. Necesitaba un aliado, un guía, la mente legal que pudiera traducir mi justicia moral en una acción legal inapelable. Con el teléfono en la mano, salí al jardín para que nadie pudiera escucharme. El aire fresco de la mañana me ayudó a aclarar la voz y las ideas. Marqué el número con el pulso firme. Cuando el doctor Monteiro contestó, no me anduve con rodeos ni lamentos. Le expuse la situación con una frialdad casi clínica. La llegada de mi nuera, la usurpación de mi cuarto, las humillaciones y luego, el dato clave, la titularidad de la casa a nombre de la empresa y mi posición como administradora única. Escuchó en silencio y al terminar mi relato, su voz sonó, grave y llena de una indignación que me reconfortó. Rosa, no se preocupe, tienen las de perder. Nos veremos esta misma tarde. No haga nada hasta entonces. Durante el día me puse la máscara de la derrota. Me mostré dócil, sumisa, casi apática. Cuando Teresa me pidió que sacara las últimas cajas de mi antiguo dormitorio para hacer sitio a un nuevo tocador, asentí sin protestar. Lucas me miró con una mezcla de lástima y alivio, seguramente pensando que por fin había aceptado mi nuevo lugar en la jerarquía familiar. Dejé que se confiaran, que bajaran la guardia. Su arrogancia era mi mejor aliada. Mi silencio, que ellos interpretaban como una rendición, era en realidad el silencio del cazador
que espera pacientemente el momento perfecto para que la presa se acerque, ajena al peligro que se cierne sobre ella. Esa noche, antes de dormir, coloqué la fotografía de mi boda, ya limpia y reluciente, sobre la pequeña mesita del despacho. Miré el rostro de Antonio y por primera vez en mucho tiempo le sonreí. No era una sonrisa feliz, sino una sonrisa de complicidad, de promesa. «Perdóname, mi amor», le susurré al retrato. «Perdona a esta tonta por haber tardado tanto tiempo en entender el regalo que me dejaste. Pero la guerra ha comenzado, y te juro, por la memoria de nuestro amor, que aprenderán a respetarte, y finalmente aprenderán a respetarme a mí». Apagué la luz, pero la oscuridad ya no me daba miedo. Estaba a punto de encender mi propia luz, una que los cegaría a todos. Mi encuentro con el doctor Monteiro fue como un bálsamo para el alma. En su despacho, rodeada de libros de leyes que parecían custodiar la justicia, le mostré los documentos. Él los examinó con la minuciosidad de un cirujano y, al levantar la vista, vi en sus ojos la confirmación que tanto necesitaba. «Rosa, esto es impecable», dijo con una voz grave. «Usted tiene el control absoluto y total. Legalmente, su hijo y su suegra son, en el mejor de los casos, ocupantes tolerados. No tienen ningún derecho sobre esta propiedad». Por primera vez en meses, sentí que mi espalda se enderezaba. Me explicó el plan, paso a paso, empezando por una notificación formal. Salí de allí no como una víctima, sino como la comandante de un ejército que estaba a punto de lanzar su primera ofensiva. Una semana después, el primer misil impactó en su falsa paz. Llegó en forma de un sobre oficial, con el membrete del bufete de abogados, dirigido al señor Lucas Meino y a la señora Teresa Acosta. Lo dejó el cartero certificado en mano a mi hijo, justo cuando se sentaba a desayunar. Vi cómo rasgaba el sobre con fastidio, pensando que sería alguna publicidad. Su expresión cambió gradualmente, pasando de la indiferencia a la perplejidad, y de ahí a una palidez cerosa. Teresa lo miraba, impaciente. «¿Qué pasa, hijo? ¿Malas noticias del banco?» Lucas no respondió, solo levantó la vista del papel y me miró, y en sus ojos vi por primera vez una emoción que no era ni desprecio ni lástima, era desconcierto. Con voz entrecortada comenzó a leer fragmentos en voz alta. «Nos dirigimos a ustedes en nombre de nuestra cliente, la señora Rosa Meino, en su calidad de administradora única de la sociedad Inversiones El Roble S.A». La incredulidad teñía cada una de sus palabras. «La cual es la única y legítima propietaria del inmueble sito en... Se les notifica formalmente que cualquier alteración, reforma o modificación de la estructura o decoración de la propiedad queda terminantemente prohibida sin la previa autorización por escrito de la administración». Teresa se atragantó con su café. La palabra prohibida, dirigida a ellos, en la que consideraban su casa, era un concepto que no podían procesar. Lucas se levantó de un salto, agitando la carta en su mano como si quemara. «¿Qué demonios significa esto, mamá? ¿Es una broma de mal gusto? ¿Desde cuándo tienes tú un abogado?» Su tono era una mezcla de furia y de una incipiente ansiedad. Aún no entendía el alcance de la situación. Creía que era un patético intento mío por llamar la atención. Fiel a mi estrategia, me encogí de hombros, adoptando una expresión de frágil confusión. «Ay, hijo, yo no sé de esas cosas. El abogado de tu padre me llamó para revisar unos papeles viejos. Dijo que era un trámite rutinario». Mi aparente ignorancia lo descolocó por completo, dejándolo sin un enemigo claro al que atacar. Esa fue mi primera pequeña victoria. Ver la arrogancia de Teresa flaquear por un instante no tuvo precio. La palabra abogado había introducido una variable de poder en la ecuación que ella no controlaba. Lucas, intentando recuperar el mando, llamó furioso al número que figuraba en la carta. Su rostro se descompuso aún más cuando la secretaria del doctor Monteiro le informó, con una voz cortés pero inflexible, que el abogado no hablaría con él y que cualquier comunicación, a partir de ese momento, debía realizarse por escrito. De repente, el juego tenía reglas y ellos ya no eran quienes las dictaban. Los planes de comprar muebles nuevos y cambiar las cortinas quedaron, de repente,
en un silencio sepulcral. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Crees que hice bien en actuar en silencio? ¿O hubieras preferido una confrontación directa desde el principio? Cuéntamelo en los comentarios. Pocos días después, con la tensión de la carta todavía flotando en el ambiente como polvo en suspensión, Teresa decidió contraatacar en el único frente que creía desprotegido. Mi jardín. Decidió por cuenta propia que mis rosales, los que Antonio y yo habíamos plantado juntos, eran anticuados y que el jardín necesitaba un diseño paisajístico moderno. Sin consultarme, contrató a un jardinero para que arrancara mis flores y las sustituyera por unas hierbas ornamentales altas y sin gracia que había visto en una revista de decoración. Quería borrar mis recuerdos hasta de la tierra misma, demostrar que su voluntad seguía prevaleciendo, aunque fuera en el exterior. Observé la escena desde la ventana de la cocina. Ver a aquel hombre hundir la pala en la tierra y arrancar de cuajo mi rosal blanco, el primero que plantamos, fue como si me arrancaran un trozo del corazón. Las lágrimas pugnaron por salir, pero las contuve. La antigua rosa habría salido llorando, suplicando. La nueva rosa no. Respiré hondo, fui al despacho, tomé una copia de la notificación legal que el doctor Monteiro me había preparado y salí al jardín. Caminé con una calma que no sentía, pero que proyectaba con cada paso. El jardinero se detuvo al verme, esperando instrucciones. Teresa me miró con una sonrisa de suficiencia, esperando mi rendición. Ignorándola por completo, me dirigí al jardinero con una voz clara y firme, una voz que no sabía que poseía. «Buenos días, señor. Le pido por favor que detenga su trabajo inmediatamente». Le extendí la copia del documento. «Le informo de que yo soy la administradora legal de esta propiedad y usted no tiene ninguna autorización para realizar alteraciones en ella. Si continúa, me veré en la obligación de llamar a la policía y denunciarle por allanamiento y daños a la propiedad privada». La autoridad en mis palabras, respaldada por el papel con el sello del bufete, no dejaba lugar a dudas. Era una orden, no una súplica. El hombre, un trabajador honrado que solo cumplía con un encargo, leyó por encima el documento y su rostro mostró una inmediata comprensión. No quería problemas legales. Miró a Teresa, que había perdido el color de la cara, y luego a mí. «Disculpe, señora, yo solo hago mi trabajo. No quiero líos», dijo, y sin esperar respuesta, comenzó a recoger sus herramientas. «Arreglen ustedes sus asuntos. A mí que no me metan». En menos de 5 minutos, el jardinero se había marchado, dejando a Teresa sola, de pie, en medio de mi jardín a medio destruir, con un palmo de narices. Ella se giró hacia mí, con los ojos inyectados en furia. «Eres una bruja. Estás completamente loca. Ya verás cuando se lo cuente a Lucas». Su voz era un siseo, impotente. Por primera vez, yo no bajé la mirada. La sostuve con una frialdad que la hizo retroceder un paso. Miré mis pobres rosales malheridos en el suelo, y luego la miré a ella. «Sí, díselo», respondí con una calma glacial. «Y dile también que mañana a primera hora vendrá un perito a tasar los daños que has causado al patrimonio de la empresa. El informe se adjuntará a la demanda». Me di media vuelta y volví a entrar en casa, dejándola sola con el eco de mi amenaza. Esa noche, la tormenta estalló. La discusión entre Lucas y yo fue de una violencia verbal que nunca habíamos alcanzado. Me gritó, me acusó de querer destruir a la familia, de ser una ingrata. Pero esta vez, sus palabras rebotaban contra el escudo de mi nueva determinación. No lloré, no me defendí, simplemente repetí los hechos, una y otra vez. La propiedad es de la empresa. Yo soy la administradora. La ley me ampara. Ver su frustración al darse cuenta de que sus manipulaciones emocionales ya no funcionaban fue mi segunda y más dulce victoria. Él y Teresa comprendieron esa noche que la anciana sumisa había muerto. En su lugar, había una oponente que no solo tenía la razón moral, sino que ahora también tenía la ley de su parte. Para contrarrestar el golpe de la carta y la humillación del jardín, y en un desesperado intento por reafirmar su control, Lucas y Sofía decidieron organizar una cena. Era una maniobra para salvar las apariencias, para demostrar a su círculo de amigos que todo estaba bajo control, que el pequeño malentendido legal con la
Abuela, ya estaba resuelto. La casa se llenó de flores y de una música suave que no lograba disfrazar la tensión subyacente. Me pidieron que estuviera presente, que sonriera, que formara parte de su decorado de familia perfecta. Acepté mi papel con una docilidad que los tranquilizó. Me senté en un rincón del salón, una anciana inofensiva tejiendo una bufanda, mientras en mi interior tejía los últimos hilos de mi plan maestro. Los invitados comenzaron a llegar, un desfile de rostros bronceados y sonrisas ensayadas. Eran los mismos que semanas atrás habían presenciado cómo me presentaban como una empleada. Me saludaban con una condescendencia amable, preguntándome por mi salud antes de girarse para hablar de sus últimas vacaciones en resorts de lujo o de la cotización de sus acciones en bolsa. Yo respondía con monosílabos, observándolos a todos. Eran el público perfecto para el acto final de mi obra. Eran el espejo en el que Lucas y Sofía se miraban cada día. Y era precisamente frente a ese espejo donde su máscara de éxito y respetabilidad estaba a punto de hacerse añicos para siempre. Tras el plato principal, Lucas se puso en pie, haciendo tintinear su copa con un cuchillo para pedir silencio. La sala enmudeció. Comenzó un discurso pomposo, lleno de palabras huecas sobre el progreso, la importancia de la familia como pilar de la sociedad y la necesidad de mirar siempre hacia adelante. «Debemos honrar el pasado que nos trajo hasta aquí», dijo, con una mirada fugaz y falsa hacia mí. «Pero debemos tener el coraje de abrazar el futuro, de transformar nuestros espacios para que reflejen quiénes somos ahora». La hipocresía de sus palabras era tan densa que casi podía tocarse. Hablaba de honrar un pasado que llevaba meses pisoteando sin piedad, y entonces llegó a la cúspide de su alocución. Infló el pecho, miró a Sofía con una sonrisa cómplice y anunció, con el tono de un emperador, revelando sus planes de conquista. «Y como primera piedra de ese futuro, quiero anunciarles que vamos a iniciar una gran reforma en esta casa. Transformaremos el antiguo y oscuro despacho», dijo, señalando vagamente hacia mi pequeño refugio, «en un moderno gimnasio con spa, un espacio para cuidar el cuerpo y la mente, para el bienestar de nuestra familia». Un murmullo de aprobación recorrió la sala, y algunos invitados comenzaron a aplaudir su visión de progreso y modernidad. En ese momento, supe que la hora había llegado. Justo cuando los aplausos comenzaban a extinguirse, me puse de pie. Lo hice sin prisa, con la lentitud que mis años me permitían, pero mi movimiento tuvo el efecto de un trueno en una tarde serena. Todas las cabezas se giraron hacia mí. Los aplausos cesaron de golpe. Vi la sonrisa de Lucas congelarse en su rostro, reemplazada por una mueca de pánico y enfado. Teresa me fulminó con la mirada. El silencio que se apoderó de la estancia fue absoluto, un vacío expectante. No dije nada, solo me quedé de pie, sintiendo el peso de todas esas miradas y saboreando el poder que reside en el perfecto dominio del tiempo escénico. Como si hubiera sido invocado por mi silencio, el timbre de la puerta principal sonó en ese preciso instante, un sonido nítido y autoritario que hizo que todos se sobresaltaran. Lucas, irritado por la interrupción, hizo un gesto para levantarse. «No te molestes, hijo», dije, y mi voz, tranquila pero firme, resonó en toda la sala. «Es para mí». Lo estaba esperando. El desconcierto en el rostro de mi hijo fue total. La puerta se abrió, y en el umbral apareció la figura impecablemente vestida del doctor Monteiro, con su maletín de cuero en la mano. Entró en el salón con la seguridad de quien pisa terreno propio, y se situó a mi lado. El desconcierto de los presentes se transformó en pura intriga. Fue entonces cuando rompí mi silencio. Miré a los invitados, uno por uno, y luego fijé mis ojos en mi hijo. «Disculpen que interrumpa esta celebración», comencé, con una calma que me sorprendía incluso a mí. «Mi hijo hablaba de construir el futuro sobre las bases del pasado, y es una idea muy hermosa, pero se le ha olvidado un pequeño detalle fundamental. Para poder construir, primero hay que ser el dueño del terreno sobre el que se construye. De lo contrario, uno no es un constructor, sino un simple ocupa». La palabra ocupa quedó flotando en el aire, cargada de veneno y de verdad. El doctor Monteiro dio un paso al frente.
Abrió su maletín y extrajo una carpeta abultada que depositó sobre la mesa frente a un Lucas paralizado. «Como bien dice mi cliente, la señora Meino», anunció el abogado con voz potente, para que todos lo oyeran. «El derecho a la propiedad es la base de todo, y la única y legítima propietaria de este inmueble no es la familia Meino, sino la sociedad mercantil Inversiones El Roble S.A., de la cual la señora Rosa Meino es su administradora única y accionista mayoritaria, con plenos poderes de gestión y disposición». La revelación cayó como una bomba atómica en mitad de la cena, y entonces di el golpe de gracia. Miré a Lucas, cuyo rostro había adquirido el color del papel, y hablé directamente desde el fondo de mi dolor, pero sin una pizca de debilidad. Por tanto, en mi primera gran decisión como administradora, y en vista de que esta casa ha dejado de ser el hogar familiar que mi marido y yo construimos para convertirse en un teatro de egoísmo y humillación, he decidido ponerla a la venta. El cartel de «Se vende» se colgará mañana por la mañana. Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras los aplastara. Tienen 30 días naturales para desalojar la propiedad. Les deseo suerte en la búsqueda de su nuevo hogar. El silencio que siguió fue más atronador que cualquier grito. Se podía oír el murmullo escandalizado de los invitados, que ahora miraban a Lucas y Sofía no con admiración, sino con una mezcla de lástima y desprecio. La humillación pública fue total, devastadora, ejecutada con la precisión de un cirujano. Lucas temblaba, incapaz de articular palabra, con la carpeta de documentos en la mano, como si fuera la prueba de su propia sentencia. Sofía rompió a llorar de forma silenciosa. Teresa parecía haber envejecido 10 años en un segundo, y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentí dueña no solo de mi casa, sino de mi vida. La matriarca había recuperado su trono. La espantada de los invitados fue como una bandada de pájaros asustados, un torbellino de excusas apresuradas y miradas esquivas. En cuestión de minutos, la casa, que antes rebosaba de falsas alabanzas, se quedó sumida en un silencio denso, palpable, que pesaba más que cualquier grito. La primera en romperlo fue Teresa. Se abalanzó sobre Lucas, no con consuelo, sino con una furia desmedida. «¡Incompetente! ¡Fracasado!», le espetó con el rostro deformado por la rabia. «¿Cómo no te aseguraste de que la casa fuera tuya? He confiado en un idiota». Agarró su bolso, llamó a Sofía, y en menos de media hora, las dos habían desaparecido en un taxi, dejando atrás a un Lucas devastado, en medio de las ruinas de su fiesta y de su vida. Cuando la puerta se cerró tras ellas, fue como si la columna vertebral de Lucas se hubiera disuelto. Se derrumbó en una de las sillas del comedor, escondiendo el rostro entre las manos, y un sollozo desgarrador, infantil, rompió el silencio. Lloró como no lo había hecho en años, con la desesperación de quien lo ha perdido todo. Se arrastró de rodillas hasta mí, suplicando perdón, balbuceando disculpas incoherentes. «Perdóname, mamá, por favor, perdóname. No sabía lo que hacía». Lo miré desde mi nueva altura, la que me daba la distancia emocional, y por primera vez en mi vida, su llanto no me conmovió. Sentí una pena profunda y lejana, la misma que se siente por un extraño que sufre una desgracia merecida. Escuché sus súplicas hasta el final, sin interrumpirlo. Cuando el torrente de lágrimas se convirtió en un hilo de voz temblorosa, hablé. «Tus disculpas llegan demasiado tarde, Lucas. Las lágrimas no pueden lavar los meses de desprecio, no pueden reconstruir la dignidad que me arrebataste», le dije con una calma que era más dura que cualquier grito. «La decisión está tomada. La casa se vende». Hice una pausa y le ofrecí, no una tabla de salvación, sino una lección final. «Si algún día quieres volver a tener una relación conmigo, tendrás que ganártela. Demuéstrame con hechos, no con palabras, que has entendido el valor del respeto. Ahora, levántate y empieza a construir tu propia vida, lejos de aquí». Las consecuencias para Lucas fueron una cascada de pérdidas. El matrimonio con Sofía, construido sobre los cimientos del estatus y la apariencia, no sobrevivió a la primera sacudida de la realidad. Humillada públicamente y sin la perspectiva de heredar una casa que ya no les pertenecía, Sofía le pidió el divorcio. En el trabajo,
El rumor de su descalabro se extendió como la pólvora, y la imagen de hombre de éxito que tanto le había costado construir se desvaneció, reemplazada por la de un tonto engreído que había sido puesto en su sitio por su propia madre. Perdió su casa, su esposa y su prestigio social en una sola noche. Fue un derrumbe total, el precio de su ingratitud. Fiel a mi palabra, al día siguiente un cartel con letras rojas y audaces adornaba la fachada de la casa. Se vende. No tenía prisa por venderla, pero ese cartel era mi declaración de independencia, la bandera de mi territorio recuperado. Comencé una nueva rutina, una que me incluía solo a mí. Empecé a visitar agencias inmobiliarias, a recorrer barrios que siempre me habían gustado, buscando un apartamento más pequeño, luminoso, con un balcón donde mis geranios pudieran tomar el sol. El simple acto de elegir por mí misma, de decidir dónde y cómo quería vivir el resto de mi vida, fue increíblemente liberador. Estaba diseñando mi futuro, un futuro en el que yo era la única arquitecta. Una transformación profunda ocurrió en mi interior. Sentí que me quitaba de encima un peso que llevaba cargando durante años sin darme cuenta. Era el peso de vivir para otro, de medir mi felicidad a través de la suya. Redescubrí placeres sencillos que había olvidado. Pasear por el parque al atardecer sin mirar el reloj, apuntarme a un club de lectura en la biblioteca del barrio, tomar un café con una vieja amiga y reír a carcajadas. Dejé de ser la mamá de Lucas para volver a ser simplemente Rosa. Y Rosa era una mujer con gustos propios, con opiniones, con una fuerza que había mantenido dormida demasiado tiempo. Estaba floreciendo de nuevo, en el otoño de mi vida. Pasaron los meses. Finalmente vendí la casa. Lucas, mientras tanto, vivía en un pequeño apartamento de alquiler en las afueras, lidiando con un divorcio contencioso y la indiferencia de sus antiguos amigos. Un día recibí una llamada suya. Su voz era diferente, más humilde, despojada de toda arrogancia. No me pidió dinero, ni me reprochó la venta de la casa. Solo me preguntó, con una timidez que me recordó al niño que fue, si podía verme, si podía invitarme a un café. No para pedir perdón de nuevo, sino solo para hablar. Acepté, no sin antes dejar claro que sería en un terreno neutral. Nuestro primer encuentro fue en una pequeña cafetería. Hablamos durante horas. Me contó sus dificultades, su soledad, los errores que finalmente era capaz de ver. Yo le hablé de mi nueva vida, de mis nuevas amigas, de mi futuro apartamento. No hubo una reconciliación mágica, ni abrazos de película, pero fue el inicio de algo nuevo. Una relación que empezaba a reconstruirse, ladrillo a ladrillo, sobre unos cimientos completamente distintos. El perdón, si llegaba, sería un camino largo, y esta vez, el que marcaba el ritmo de los pasos era yo. Él ya no era el centro de mi universo, sino un planeta más en mi galaxia, uno que debía encontrar su propia órbita para poder, quizás algún día, volver a brillar cerca de mí. He aprendido, a un alto costo, una lección fundamental sobre el amor de madre. Creemos que amar sin límites es la mayor virtud, que entregar hasta la última gota de nuestro ser es la prueba definitiva de nuestra devoción. Pero me he dado cuenta de que el amor incondicional no debe ser nunca un cheque en blanco a la falta de respeto. El amor de una madre es un océano, sí, inmenso y profundo, capaz de perdonarlo casi todo. Pero ese casi es la frontera donde habita nuestra dignidad, y cuando esa frontera es cruzada, amar de verdad significa también saber poner límites, construir un dique no para que el amor se acabe, sino para que no nos ahogue en la injusticia y el menosprecio. La gratitud, he comprendido, es el sol que nutre las relaciones humanas. Durante años, ofrecí mis sacrificios como quien riega una planta, esperando verla crecer fuerte y sana. Pero olvidé que el agua, sin sol, no sirve de nada. Mis esfuerzos, al no ser recibidos con el calor del agradecimiento, terminaron por encharcar la tierra y pudrir las raíces del afecto. La lección que mi hijo tuvo que aprender, y que yo aprendí con él, es que ningún acto de amor, por pequeño que sea, debe darse por sentado. La gratitud es el reconocimiento del valor del otro, y sin ella, el amor se convierte en una simple transacción de servicios que, tarde o temprano,
acaba en la más fría de las bancarrotas emocionales. Mi historia es también un recordatorio de que nunca es tarde para reclamar nuestro lugar en el mundo. La sociedad a menudo nos empuja a las mujeres, especialmente a las mayores, hacia los márgenes, hacia el silencio, como si con las arrugas y el pelo blanco perdiéramos el derecho a tener voz y voluntad. Nos ven como cuidadoras, como abuelas tiernas y sumisas, cuyo único papel es asentir y complacer. Pero la fuerza no tiene edad. A veces, es precisamente en el invierno de la vida cuando encontramos la claridad y el coraje para decir «basta». Nuestra voz, entonces, no es un grito, sino el eco poderoso de todas las veces que callamos. Una fuerza serena, pero imparable. Es importante que se entienda que mis acciones no nacieron del odio, ni de un deseo de venganza. La venganza busca destruir al otro, y yo nunca quise la destrucción de mi hijo, sino su reconstrucción. Lo que hice fue un acto de justicia silenciosa, un reequilibrio necesario de la balanza. Fue una lección dura, quizás la más dura que una madre puede impartir, pero era la única forma de enseñarle que las acciones tienen consecuencias y que el respeto es la viga maestra que sostiene cualquier relación. A veces, para salvar a alguien, primero debemos salvarnos a nosotras mismas, demostrando con nuestro ejemplo que la dignidad no es negociable. Al final, he descubierto que el verdadero hogar no está hecho de ladrillos y cemento, sino del respeto que construimos dentro de nosotras mismas. Puedes perder una casa, muebles, recuerdos materiales, pero cuando te anclas en tu propio valor, te conviertes en una fortaleza inexpugnable. Proteger nuestro espacio y nuestra paz no es un acto de egoísmo, sino el acto de amor propio más fundamental que existe, porque esa es la única propiedad que nadie puede embargarnos, la única herencia que nos acompañará hasta el último de nuestros días. Si mi historia te ha conmovido o te ha hecho reflexionar, suscríbete y acompáñame, porque aún quedan muchas verdades por contar.